y le hemos titulado esta noche a este tema, se llama análisis introspectivo, así como lo escucharon, análisis introspectivo, que tiene que ver con un análisis personal, un análisis profundo, algo que tiene que ver con ponernos frente al espejo de nuestra vida y hacer un análisis de nuestro desarrollo, de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Ok? Así que evitemos estar saliendo, ir a tomar agua. Creo que podemos hacer pausa en eso y aprovechar al máximo estos minutos que vamos a aprender juntos la palabra de Dios. Que queremos invitarlos a abrir el libro de Ageo, es el profeta Ageo, el libro de Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 1, versículo 5. Y hacemos una oración. Te damos gracias, Padre, por que tú nos permites aprender juntos y en familia estos principios de tu palabra. Cuán importante, Señor, es aprender y crecer siempre en los principios que nos hacen mejores personas en la vida, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro diario caminar con las personas a nuestro alrededor. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y porque tú siempre nos hablas con poder y con autoridad. Recibimos tu palabra y nos abrimos al cambio, a la transformación y al desafío que venga de parte tuya y de tu santa palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Una persona que no duda de sí misma, cuando hablo de duda, no estoy hablando de la parte de la incredulidad, pero una persona que no duda de sus decisiones y que no duda de sí, en el contexto psiquiátrico se le conoce como un psicópata, porque un psicópata nunca se cuestiona, él cree que todo lo que hace está bien, así sea malo. Entonces hay personas que tienen un comportamiento defectuoso, y eso de defectuoso tiene que ver con los frutos o los resultados que tienen a su alrededor. Por ejemplo, hay personas que no tienen gente a su alrededor, que nadie se les puede acercar, o que no tienen compañeros o compañeras, son personas solitarias por diferentes razones, pero al final eso no es un indicador bueno. Por otro lado, hay personas que a pesar de estar convencidos que son violentos o que son ofensivos o que mantienen alejada a su familia, sea mujer o hombre, que no hacen las cosas correctas, a pesar de darse cuenta de todo, no se cuestionan. Ahí viene la parte del psicópata, pues que si no te cuestionas tus comportamientos y crees que estás bien, eso cierra todas las posibilidades a que haya un verdadero cambio. Así que cuando aceptamos hacer un análisis introspectivo, es que aceptamos cuestionarnos. Y esperamos, mi esposa y yo, que esta palabra nos pueda ayudar para ponernos en posición interna. O sea, esta no es una palabra para ti, mi amor, mira, te está hablando el Señor. No, esta palabra es una palabra para mí, para mi crecimiento, para mi desarrollo, para poder dar pasos más avanzados tal vez de los que estoy dando, o darme cuenta que desde hace mucho estoy estancado en estos aspectos de la vida. Muy bien, vamos a leer Ageo capítulo 1 del versículo 5 al 7. Así es, les invitamos a abrir Ageo capítulo 1 y estaremos leyendo el versículo 5 y 7. Ageo capítulo 1, versículo 5 al 7, la palabra de Dios dice así: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y este análisis, como decía nuestro pastor,
nos ayuda como seres humanos a poder profundizar en nuestro interior y como persona. Porque cuando comúnmente nos dan un consejo y es general, lo primero que pensamos a veces, y no digo que todos, es, mira, eso es para mi esposo, eso es para mi hijo, eso es para mi hija, pero comúnmente no nos cuestionamos nosotros. A veces nos cuesta creer que nos podemos equivocar, pero ¿cómo? Si soy muy sabia, soy muy inteligente, soy un hombre muy capaz. Pero si Dios en Ageo nos enseña que podamos tener un análisis, es porque Dios quiere que cambiemos algo que no nos está ayudando para avanzar. Y cuando dice aquí, cuando analizamos, debemos de hacerlo bien, no debemos de tener miedo. Reconocer nuestras propias fallas y errores y defectos nos va a ayudar a poder avanzar. Si bien todos queremos una familia fuerte, que podamos estar unidos, que nos ligue el amor de Dios, tenemos que ver en qué estoy fallando yo como mamá o como papá. A lo mejor creo que con llevar dinero, a lo mejor creo que como mamá en solo hacer comida, en tener una casa ordenada, como papá en darle seguridad. A lo mejor yo creo como ser humano que esto es lo único que yo tengo que hacer en la vida. Pero no, hay cosas que son más importantes y no es que le esté restando al dinero y a los cuidados. Hay cosas que son importantes como el amor, como la comprensión. Tal vez en mi casa me enseñaron que el gritar así se debía de hablar. Tal vez en mi casa me enseñaron que yo como mujer tenía que estar siempre encerrada. Tal vez en estas buenas enseñanzas de nuestros abuelos, tatarabuelos, que son buenas, pero hoy en la realidad esas enseñanzas nos enseñan que tenemos que seguir avanzando. Que esa enseñanza que no es que sea obsoleta, porque hay muchos valores de nuestros antepasados que son muy buenos. Hay personas que antes te decían, cuando vayas a una casa, jamás pidas algo de más. Nunca toques un refri, nunca toques unas sabritas si no te la han invitado. Son valores muy buenos. Y por eso en Ageo nos enseña que como seres humanos hagamos un análisis en qué estoy avanzando o en qué yo me he detenido. ¿Por qué siento que como mujer o hombre siento que llegué nada más a este nivel y quiero más, pero hay algo que no me deja avanzar? La palabra de Dios dice que todo árbol se conoce por sus frutos. Siempre tenemos que dar frutos, siempre se tienen que notar los cambios. Por ejemplo, ahora que hoy es el inicio de la primavera, si dijera, por ejemplo, un árbol de mango, no, es que yo soy un buen árbol, soy muy frondoso, soy muy verde, tengo una raíz tan hermosa que cualquier aire no me va a tumbar. Pero imagínense que es un árbol hermoso, bonito, y que en primavera solo da flores, y que después de las flores sigue el pequeño fruto que es el mango. Pero ¿qué pasaría si ese mango no da mango? Ese árbol no está cumpliendo el objetivo por el cual él nació en esta tierra. Entonces así somos nosotros. Creemos que estamos bien. Y es que la hermana, el hermano, mi mamá, mi papá, el pastor, el coordinador, no ve mis cambios. Sí tengo cambios, pero los cambios se ven, se notan. Si tu cambio tiene que ser en la paciencia, tenemos que empezarle a bajar una rayita. Ahora con esto, familia, no quiero decir que vamos a ser perfectas o perfectos. A veces vamos a cometer errores, pero sabes, nunca dejemos de seguir avanzando. De hecho, hay un principio que dice, por ejemplo, que detrás de una persona que hiere hay una persona herida. Cuando no nos conocemos, a veces creemos que las personas que ofenden tienen el valor de hacerlo, pero en el fondo tienen la herida en ellos mismos. Hay un principio también que enseña y que dice, lo que está en ti es lo que ves en otros, lo que no está en ti no lo ves.
Eso está bien profundo porque a veces creemos que los otros hacen las cosas porque a lo mejor nosotros pensamos haberlas hecho o las hicimos. Es, por ejemplo, el personaje celoso. ¿Con quién andabas? ¿Y a qué hora regresaste? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Muchas veces la persona celosa es porque ya cometió un acto de infidelidad mental, pensó hacerlo o lo realizó. Porque lo que está en ti es lo que ves en otros, lo que no está en ti no lo ves. Entonces cuando aprendemos a conocernos, aquí por eso se llama análisis introspectivo, si no nos conocemos y no nos abrimos internamente y hacemos una autocirugía, entonces el desconocimiento de nosotros mismos nos va a llevar a cometer errores. Ejemplo, si se supone que yo me conozco, si yo me conozco y me invitan a la fiesta de enfrente, pero allá en la fiesta de enfrente hay un fulano que no nos podemos ver él y yo. Y yo sé que el día que nos veamos, estoy hablando carnalmente, ¿ok? El día que nos veamos nos vamos a dar un buen trence, así que no nos podemos ver, pero si nos vemos y más en una fiesta, ahí se va a armar. Si yo me conozco y reconozco que no tengo la fortaleza para ir enfrente, porque si voy enfrente, reconozco que me voy a pelear, ¿qué tengo que hacer? No ir. Pero ¿qué hace el necio? El necio se desconoce porque el necio dice, no pasa nada, no va a pasar, yo sí me voy a controlar. Y al rato se arma una trifulca porque la necedad nos lleva a creer que somos lo que no somos y que tenemos el poder que no tenemos. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, sabemos dónde sí podemos ir, con quién sí podemos convivir, qué clase de cosas sí podemos ver, en qué lugar nos podemos ir cuando nos conocemos. Si no nos conocemos, vamos a cometer muchos errores como padres, como esposos y como personas. Y termino con este ejemplo, en este punto. ¿Cómo es posible que Jesús, y ustedes pueden decir, pero pues Jesús es Dios, pero lo quiero poner en el contexto humano. ¿Cómo es posible que Jesús conociera más a Pedro que Pedro mismo? ¿Cómo, pastor? Analicémoslo. Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. O sea, Jesús estaba diciendo, te conozco tanto que sé que eres un hablador. No, yo no soy hablador, Señor. ¿Cómo crees tú? Estás exagerando. Y te voy a decir algo. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué pensarías tú en los zapatos de Pedro? ¿Cómo alguien te va a decir que te vas a comportar en determinadas circunstancias si al final la decisión va a ser tuya? ¿Cómo alguien puede asegurar que vas a tener un comportamiento tal si él no eres tú? Tú eres tú. Y el que va a reaccionar eres tú. ¿Y cómo alguien te puede decir, te vas a comportar de tal manera? Y tú puedes decirle, no, yo no. Estás mal, estás equivocado. ¿Y qué pasó? ¿Lo negó o no lo negó? ¿Cuál es la evidencia? ¿La profecía de Jesús? No. Que Pedro vivía ausente de sí mismo y de su propia personalidad. Y que tristemente las personas lo conocían más que él mismo. Ahí es donde a los hijos no les gusta lo que los papás muchas veces les dicen. ¿Cuántas veces tú como mamá o papá le has dicho a tu hijo, no hagas esto porque esto y esto? Y no, mamá, ¿cómo crees, mamá? No, yo nunca, mamá, sí. Y después, te lo dije. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, pongámonos en los zapatos de Pedro y reconozcamos lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer. No solamente hay que reconocer nuestras fortalezas, hermanos, hay que reconocer nuestras debilidades y flaquezas, porque eso habla de ser personas grandes. El mundo enseña de héroes que no tienen dolor, que no les duelen las balas, que pueden pasar por el fuego, pero los héroes en la Biblia son de carne y hueso. Muchos adultos juzgan a los jóvenes. No, es que los jóvenes, el ambiente, mira, se van a echar a perder. Es más, muchos ministros no aceptan a pastores jóvenes solteros. Yo tuve problemas para ser pastor soltero, porque la idea es, como no está casado, la va a regar. Esa es la idea.
Pero las estadísticas dicen que los que más pecan son los casados en adulterio y no los solteros. Y en la Biblia lo revela. José, soltero, tuvo la oportunidad de intimar con una mujer, salió corriendo y se libró de la tentación. David, casado con un montón de mujeres, quiso otra. José se conocía y él sabía que si no corría, ahí quedaba presa de sí mismo y salió corriendo. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando tú te conoces, sabes cuándo enfrentar y también sabes cuándo correr. Si realmente nos reconociéramos a nosotros mismos y entendiéramos quiénes somos, evitaríamos muchos problemas, muchos conflictos matrimoniales, muchas alegatas y muchas discusiones. Porque si ya te conoces y sabes cómo te pones, ¿para qué te enojas? Si ya sabes, a ver matrimonio, no nos vamos a hacer, porque estamos aquí y esta es una plática bien espiritual, pero no nos vamos a hacer. Si sabemos que vamos a entrar a una parte de la plática donde vamos a empezar a pelearnos y ya nos conocemos que siempre terminamos de un lado para otro, ¿cuál es la decisión? No hablar de eso por el momento, porque los dos, lamentablemente, tenemos la inmadurez de no ponernos de acuerdo y de pelearnos por lo mismo. Pero ¿qué hacen los necios? Y se meten al ring y se ponen guantes. Terminamos todos golpeados creyendo que lo íbamos a superar y no lo superamos. No hay nada más sabio que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Amén. Así es, por eso Ageo dice, mediten bien. Cuando pasó a dirigir Omar y el hermano Mario dijo una gran verdad. Y no sé si te ha pasado a ti. A mí muchas veces. Él dijo que se ponía nervioso. Y sabes, cuando yo he escuchado esas palabras, porque yo muchas veces me he puesto nerviosa, le digo, gracias Padre, porque eso significa que yo dependo de ti. Si hago el ridículo, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero gracias, porque sé que cuando estoy aquí parada me pongo en tus manos y digo, Padre, dime alguna palabra tú, más todo lo que yo ya estudié, sé que me lo vas a hacer recordar. Muchas veces, no sé si te ha pasado, participamos o hacemos algo y lo sabemos hacer y no nos preparamos porque solo confiamos, porque sabemos hacerlo. Si a mí me dijeran, vas a ir a poner una inyección mañana en la tarde, yo no estudiaría. Pero cuando vienes aquí a la presencia de Dios, aquí es diferente el escenario. Porque solo Dios es el único que te puede usar. Podemos hablar, decir, ministrar, pero si es el Espíritu de Dios, la persona lo va a sentir y será diferente. Si no, solo lo que va a escuchar son puras palabras. Por eso Ageo nos invita en la palabra de Dios y nos dice, mediten bien. Y pone como referencia 5 puntos que son muy importantes. En la palabra de Ageo dice, sembráis mucho y recoges poco. Tenemos que analizarnos como seres humanos nosotros, ¿en qué estamos sembrando? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo que es tan valioso? ¿Qué hacemos durante el día? Durante 24 horas. ¿Qué hacemos durante una semana? ¿Hacia dónde le damos más valor? Nuestro valor es más la familia, es más el trabajo, es más estar tal vez acostada viendo la tele o acostado. Es muy importante saber hacia dónde estamos sembrando e invirtiendo nuestro tiempo, porque siempre queremos recoger, pero a veces donde nosotros no hemos sembrado. Otro punto muy importante que nos habla Ageo es de que en el área de comer, ¿de qué te estás alimentando? Si lo llevamos a la materia de la nutrición o al área de la nutrición, ¿de qué? Seguramente si pregunto si quieres estar sano, me diría la gran mayoría sí. Pero ahora yo te pregunto, ¿de qué te estás nutriendo? Porque todos queremos estar fuertes. Yo quiero llegar casi a los 90 años que llegó mi abuelo y podía mirar y podía caminar y podía hacer muchas cosas.
Hoy a veces tenemos 40 o 50 y ya no podemos caminar. Ay, pastor, estoy muy cansado, esta rodilla diabólica. Pero tiene que ver nuestros nutrientes. Dentro de lo que mi esposa está comentando de los puntos del versículo 6, cuando Dios dice mediten bien sobre sus caminos, y ella tocó dos puntos importantísimos. Siembran mucho, dice, y recogen poco. ¿Te das cuenta el extremo? Siembran, ¿cuánto siembran? ¿Y cuánto recogen? Entonces Dios está diciendo, mediten bien sobre vuestros caminos. Reflexiona, autoanalícense. ¿Cómo puedo saber qué tan bien estoy? Y esto no es una cuestión de presunción, puesto que acabamos de comentar que al analizarnos, esta palabra es para nosotros y tenemos que estudiarnos para saber qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos retrocedido o qué tanto ya nos hemos estancado. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy avanzando o no? Un solo paso sencillo: los frutos, el resultado. Dios les dice, mediten sobre sus caminos, y luego les dice como punto de referencia, vean los resultados que están teniendo cuando siembran mucho, recogen poco. Comen y siguen con hambre. Beben y siguen con sed. Compran ropa y andan como vagabundos. Y el que trabaja por jornal recibe su salario y en ese mismo ratito que les pagaron ya no tiene ni un solo peso. Ahora, todos estos resultados y frutos evidentemente dicen una sola cosa. Dios los quiere llevar a una reflexión más profunda, porque el análisis autorreflexivo tiene que ver al final con cómo está mi relación con Dios, puesto que eso va a determinar todo lo demás. Porque aquí el reclamo de Dios en Ageo es, ¿y dónde está mi casa? No me han construido casa. ¿Dónde está la casa donde yo puedo hacer mi voluntad? Dice el Señor, y ustedes lo pueden analizar. Y la gente dice, ¿no es tiempo de hacerle casa al Señor? Ellos decían así, ¿no es tiempo todavía? Vivían en una comodidad del fracaso, la zona de la miseria, donde los resultados no son óptimos, pero llegan a mentalizarse que esa es la vida que les tocó vivir. Ahí viene la primera pedrada, ¿están listos? Yo siempre los prevengo. Es normal que mi esposa y yo siempre solo estemos peleando. Es más, hasta estamos acostumbrados a vivir mal ella y yo. Llega un momento de la maldita costumbre de pensar que esa es la vida matrimonial. Todos los días pleitos, todos los días gritos, todos los días alegatas. Efectos internos, nos distanciamos. Efectos secundarios, nuestros hijos terminan afectados. Efectos más a futuro, probablemente separación o divorcio, o una vida totalmente incómoda, porque llegamos a creer que recibir el jornal y gastarlo, y que nunca tengamos para comer, y que siempre tengamos hambre, y que aunque trabajemos mucho y sembremos mucho y recojamos poco, eso es normal. No es normal, señores, no es normal tener una vida matrimonial de un infierno. No es normal que nuestros hijos y nosotros siempre estemos en pleito. No es normal que siempre vivamos al día. No es gloria a Dios, bendito el Señor, no hay nada que comer. No es normal, porque hay vacas flacas, pero también hay vacas gordas. No es normal estar insatisfechos, intranquilos, llenos de coraje, de envidia, y no disfrutar de los frutos del Espíritu Santo. No es normal, pero perdón, mucha gente que es cristiana ya se acostumbró a vivir como si el mundo y las manifestaciones negativas del mundo fueran los frutos que ellos tienen que vivir como cristianos. No es así. Hay una ausencia espiritual en ese hogar o en esas vidas. Piensan para sí mismas, para sí mismos, pero se olvidaron de la casa de Dios. Y no estoy hablando de la congregación, porque no es la aplicación directa.
Si no hay casa de Dios en aquellos años, que la única presencia de Dios donde se manifestaba era en el templo. Si no hay templo, no hay presencia de Dios. Y la gente decía, ¿qué importa? ¿Para qué queremos tanto a Dios? Yo puedo con mi vida, yo sé qué hacer. Allá Dios, no es tiempo todavía. Ya algún momento. Y muchos tienen esa mentalidad, aunque estén aquí sentados, que vienen pero no se quieren comprometer. Ya llegará el momento, pastor, que ya le voy a entrar con todo. Ahorita no mucho, ahorita yo nomás tómeme en cuenta como que asisto. Usted nomás ahí, aquí voy a estar. No, yo voy a estar aquí, pero no mucho. No me quiero meter del todo porque como que todavía no es mi tiempo. Allá todavía tengo cosas que hacer. Hay alguien o cosas más importantes que hacer que andar con las cosas de Dios. No es tiempo de reedificar la casa. Eso es que yo sé que si me meto mucho, ya después ya no voy a tener tiempo para hacer lo otro. Esa es la mentalidad de muchas personas. Consecuencia. Personas que solamente oran en la iglesia y leen la Biblia en la iglesia, porque aquí se ora y aquí se lee la Biblia y nomás cantan en la iglesia, pero en su casa no oran, no leen la Biblia, no cantan, nada, son domingueros. ¿Pero qué creen? Se quieren ir al cielo. Así es. Por eso nuestra vida tiene que estar evidenciada, que en esta maravillosa vida, quien vive dentro de mí es el Espíritu de Dios. Y cuando en esta vida, en esta maravillosa vida, vive el Espíritu de Dios, comúnmente las cosas que fluyen son cosas buenas, positivas, de avance, de aceptación, de cambios. Porque una vida espiritual seca, abandonada y en ruina, ¿cómo creen ustedes que mira? Todo lo mira mal. Esta esposa que Dios me dio, este esposo que qué bárbaro, estos chamacos que no hacen caso. Pero y comúnmente nuestros ojos no están mirando como Dios anhela que nosotros miremos. Estos ojos están puestos a mirar tal vez lo que no es perfecto, tal vez no hemos avanzado lo suficiente, pero creemos que tenemos un Dios grande y creemos que vamos a seguir avanzando y nos agarramos de Dios. ¿Sabes por qué, familia? Porque quien te impulsa internamente es el Espíritu de Dios. Pero muchas veces lo tenemos ahogado, no lo escuchamos porque es lo que yo quiero hacer. Pero entonces cuando los problemas vienen, cuando la hija sale mal, cuando al hijo lo expulsan de la escuela, ahí sí corremos y buscamos a Dios. Y no es que Dios te cierre las puertas, no es que Dios no te mire, pero por eso Dios en tu palabra dice, mediten, reflexionen. Dios te dice, yo no te quiero hacer sentir mal, hija, hijo. Yo solo quiero que tú sigas avanzando. Yo no quiero que tú retrocedas. Dios hace cuenta que en su palabra te dice, mi anhelo es alcanzar tu vida y todos los que están a tu alrededor. Mi anhelo es que podamos seguirnos nutriendo y que tu casa siempre esté barrida y que tu casa siempre esté llena con mi presencia, porque eso es lo que te va a impulsar a poder seguir avanzando, pero sobre todo analizarnos que a veces no hacemos las cosas bien. Y es que la Biblia dice, mis hermanos, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Yo he visto a muchos de ustedes aquí haciendo grandes cambios. Eso es indudable. Y los he visto crecer. Pero eso es una evidencia buena. El problema es cuando tal vez pudiéramos llegar al estancamiento, donde ya dejamos de avanzar. Y la Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. El crecimiento jamás se debe detener en nuestras vidas, sino que las áreas que Dios nos va confrontando las debemos tomar con delicadez, pero con compromiso, y tengo que ajustarme aquí, tengo que ajustarme acá, y siendo obedientes a Dios. Quisiera que leyéramos lo que está en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 7.
¿Lo tienen? Dice así: si soportáis la disciplina, Dios los va a tratar como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué dura palabra. Porque un bastardo, para los que no habían escuchado este término, no saben qué es un bastardo, es alguien que cuando nace nadie lo reconoce como hijo. El papá no lo reconoce como hijo y la mamá prácticamente, aunque es su hijo, pues no lo quiere. Ese es un bastardo, alguien que está ausente de toda autoridad y de toda disciplina. Por eso dice: Dios al que ama disciplina y azota todo al que tiene por hijo. Ahora, cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de una disciplina que tiene que ver con el tiranismo. Estamos hablando de una disciplina que nos lleva al crecimiento, al desarrollo y al avance, al progreso. Pero es necesario que comprendamos que la palabra en sí misma es dura. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Por un lado es un deleite, pero por otro lado hay cosas donde, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que se gozan en un sermón a la mitad y a la otra mitad están bien enojados. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hablar de algo que sí les gusta, porque está bien, pastor, tírele a los hermanos, tíreles que trabajen, que muy bien, pastor. Sí, quítelos lo machista, pastor, tíreles la Biblia en la cabeza. Y estaban contentos, supongamos una mujer, ¿no?, que está escuchando. Pero de repente cuando hablo, y usted tiene que atender al marido, porque la Biblia ya los retorce. Y en el mismo sermón estoy hablando y padres, ustedes tienen que no provocar a ir a vuestros hijos y ustedes tienen que darles lo necesario, lo indispensable, apoyarlos en la escuela. Y los muchachos bien contentos, qué bueno pasó, qué bueno que la... Pero ahora, y ustedes hijos tienen que obedecer, no rebelarse. Porque todos tenemos áreas por las cuales son áreas de oportunidad, de avance y de crecimiento. Ahora dígame usted, ¿de qué serviría venir a la iglesia sin el anhelo ardiente de querer seguir creciendo? Lo que tendríamos, como dijo Mario al inicio, y como leyeron él y Omar, que pues un espíritu de soberbia. ¿De qué sirve llegar a una escuela sin deseos de aprender? Le pasó de noche la materia, le pasó de noche la carrera. Yo no puedo sentarme en una aula sin la actitud de decir, yo vengo a aprender lo que el maestro diga y quiero aprender esto y saber más de aquello. El espíritu de aprendizaje me lleva a un avance, a un progreso. Pero póngalo de esta forma. Y usted viene a la casa de Dios y tiene muchas semanas, es más, tiene años con una actitud de crecer y amén. Y hasta ha dicho, y no digo que lo ha dejado de decir, pero permítame usar este término. Ha dicho, qué bendición la iglesia, la alabanza, el lugar, los pastores, mis hermanos, este lugar es una bendición. Y ya pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 y 1 año, 2 años, 3 años. Y ya de repente aquello que le era motivante y progresista en sí mismo pareciera ser que usted considera que ya no le llena. Dos elementos: o se dejó de predicar la palabra que provoca crecimiento, o usted ha provocado resistencia. Son dos, y las dos son viables, porque hay gente donde dice, es que pastor, y algunos lo han dicho, yo no estoy juzgando otras iglesias, solo lo estoy comentando, es que los domingos ahí donde yo iba antes, ya lo único que se predicaba era evangelístico, que pide perdón, que la sangre de Jesús y que acepta a Cristo y pide perdón, y yo quería algo más. Entonces dejaste de crecer porque se te dejó de dar los nutrientes que necesitabas. ¿Para qué? Para tu crecimiento. Entonces te sientes ahogado, estancado, asfixiado y dices, no puedo más, ya es aquí lo mismo siempre, no, ya Señor, ayúdame. Y llegas a un lugar. Lo otro es un lugar donde se te está dando palabras, donde se desafía, donde te vuelve a hablar el Señor y todo muy bien, jaja, pero empieza Dios a tocar áreas más fuertes en ti, donde ya son cirugías a corazón abierto y donde en vez de crear un espacio de abrirte para crecer, genera resistencia. Y la resistencia genera estancamiento.
Porque no necesariamente dejas de crecer, pero en el momento que te estancas, ya no hay desarrollo. Entonces después esas personas son estatuas. Perdón, pero es la verdad. Llegan y se van iguales. Son bultos que antes eran personas físicas llenas de vida y de gozo, pero hoy el nulo crecimiento o la falta de crecimiento a la resistencia por la palabra de Dios los lleva a sentirse totalmente estancados. Y le pasa lo que le pasó a Esaú, se empiezan a amargar. ¿Por qué la bendición para otros y para mí no? Y empiezan a contabilizar sus años, ¿verdad? Ahora veámoslo. Cuando digo contabilizar los años es que empiezan a decir: yo que tantos años tengo aquí en la iglesia, yo que tanto he apoyado, yo que tanto, y a mí porque... Como Esaú, reclaman una bendición que nunca valoraron. Porque Esaú rechazó la bendición por un plato de lentejas, era el valor que para él era la bendición. Siempre tuvo la bendición con él y toda la vida la rechazó. Cuando ya no la tiene, ahora la reclama con lágrimas. ¿Me estoy explicando, hermanos? No resistencia a la palabra de Dios, no resistencia a su presencia, porque eso nos va a llevar siempre al desarrollo y al crecimiento. Amén. Hasta sin palabras me dejó. La disciplina nos ayuda mucho y como padres jamás debemos de flaquear. Si usted recuerda la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo decidió, porque él decidió irse de su casa, el papá en la historia no cuenta que cayó en depresión. La historia no registra que su padre se fue a la bancarrota, dejó de hacer las cosas, empezó a buscarlo. La Biblia no registra que el padre del hijo pródigo hizo algo, simplemente le dio la bendición. Pero la Biblia sí registra que el hijo pródigo, después de tanto tiempo, no sabemos cuántos meses pasaron, no sabemos cuántos años, pero la Biblia sí registra que el hijo pródigo pensó en su padre. Por eso nosotros como hijos, a veces cuando no aceptamos una disciplina, y porque la disciplina es amor, dejamos de crecer y anhelamos que nuestro padre decaiga. Anhelamos que nuestros superiores, nuestros jefes, les vaya mal, porque no estamos de acuerdo con algo que nos dicen, que hagamos cambios. A veces como hijos nos resistimos, pero solo como hijo analiza. Si eres chiquito y estás en la escuela, si eres un hijo espiritual, pero si eres un hijo de casa, solo analiza y observa cómo están tus padres. El hijo pródigo analizó y dijo: en casa de mi padre hay criados, hay comida, y por eso regresó. Y el hijo pródigo sabía que su padre lo iba a esperar con los brazos abiertos, porque no era un padre malo. Muchas veces el enemigo pone resistencia en nosotros, simplemente para decir: es que tú puedes solo, tú no necesitas de un consejo. Y es ahí donde tenemos que hacernos esas preguntas, como seres humanos, como hijos de Dios, y decir: ¿a quién estoy yo consultando? ¿A quién consultas tú como mujer cuando necesitas un consejo? ¿A la mujer que es rebelde igual que tú? ¿A la que no se somete igual que tú? ¿A la que tal vez no es obediente a papá y a mamá? ¿A la mujer que no se congrega? ¿A quién estás consultando como mujer? Y si eres un hombre, ¿a quién consultas tú? ¿Consultas a tu vecino? ¿Al amigo de tu trabajo que se la lleva en parrandas, que ha tenido 5 o 6 mujeres? Es muy importante saber a quién estamos consultando. ¿A alguien que está avanzando o a alguien que solamente se está estancando? ¿Sabes? Saúl, el que era rey, el que fue rey en la Biblia, ¿sabes a quién consultó? Consultó a una bruja. Porque a veces la desesperación nos hace agarrar cualquier consejo, cuando tenemos personas ideales que Dios ha puesto en tu vida, personas que te aman, que jamás te dirían algo para hacerte daño, jamás te dirían alguna palabra, algún consejo porque está mal. Tal vez no nos agrada, pero es lo mejor que tenemos que escuchar. Y la disciplina nos trata como hijos, porque si alguien nunca te llama la atención, no creas que es porque tú estás bien. A lo mejor es porque ya te ha dicho tanto
y tú sigues igual. Porque es importante cuestionarnos. Muy bien, así es. Y quiero que veamos lo que mi esposa estaba comentando, yo lo busqué. Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10. Vamos a hacer una comparación de dos versículos. ¿La tienen? ¿La cita? Primera de Samuel 10, 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, está hablando de Saúl, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaron con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los que. Fíjense qué bonita experiencia tuvo Saúl. Cuando iba a ser nombrado rey, tuvo esa experiencia, y dice la Biblia que profetizó entre los profetas, algo exclusivo de los profetas. Y dice que estuvo profetizando un buen rato. Fue lleno en la presencia de Dios. Y después va al trono, se sienta como rey. Ahora, quiero que vea lo que pasa años después. Del capítulo 28, por eso les dije vamos a hacer un comparativo. Capítulo 28, lo que decía mi esposa, versículo 3. Capítulo 28, versículo 3, ¿lo tienen? Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Quiero que piensen esto. Llegó un momento, esto es algo triste, que la Biblia dice que lo que pasa o lo que pasó es para que a nosotros no nos acontezca, pero es como ejemplo para nosotros. Dios dejó de hablarle a Saúl, porque no fue a consultar una bruja primero, dice que fue a consultar a Jehová. Y Dios no le habló ni directamente. El Urim significaba una especie de suerte que usaban los sacerdotes. Ni ahí Dios le respondió, ni por profeta alguno. Dios no le respondió, porque Saúl estaba o llegó al punto de estar totalmente desconectado de Dios. ¿Qué hace él? Busca un medio equivocado para buscar a Dios. Qué curioso, porque él cuando fue con la bruja, no fue para que la bruja le dijera, sino para que la bruja le hiciera aparecer a Samuel y le preguntara a Samuel a un muerto. Que no fue cierto todo eso que pasó, y lo podemos explicar en alguna clase detalladamente, porque era una mujer que sabía muchas cosas. Saben fingir. Pero al final lo lamentable es que el hombre que profetizó entre los profetas hoy está entre los brujos, y por los medios equivocados quiere encontrar la respuesta de parte de Dios. Eso me enseña a mí que Dios siempre abre su boca y extiende su mano para hablarnos, pero también Dios cierra las puertas y cierra su boca y deja de hablarnos cuando no aprovechamos todo lo que Él ya nos dijo. ¿Dónde se anula el crecimiento de una persona? Cuando la persona, cualquiera de los que estamos aquí, incluyéndonos a nosotros,
resistimos el desarrollo y el crecimiento. Es lamentable, o sería lamentable, que los que hoy predicamos mañana estemos fuera del camino, haciendo cosas que no deberíamos, pero no estamos exentos. Por eso dijo Pablo: no quiero ser heraldo de muchos y al final ser eliminado. Yo no pretendo haberlo ganado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y camino hacia lo que está adelante. No es porque soy pastor, porque ella es pastora, que nos vamos a salvar. Es que todos los días libramos una batalla y tenemos que estar conscientes que necesitamos crecer y avanzar. Yo no me puedo estancar, mi esposa no se puede estancar, ustedes no se pueden estancar, la iglesia no se puede estancar. Necesitamos crecer y avanzar, y necesitamos tener un espíritu abierto, no necio, no necia, un espíritu abierto para decir: Padre, hay cosas que yo estoy resistiendo en mi vida que a ti no te agradan. Pero cada quien debe hacer ese análisis. Por eso yo les dije: no es la predicación para el de al lado, es para usted. Aunque tengas 14 años o 16 y estés aquí sentada o sentado, eso también es para ti. Porque puede ser un adolescente estancado, con un espíritu rebelde, que no quieres hacerle caso a nadie. Ya te estancaste. Porque Dios bendice a los obedientes. Entonces, yo necesito reconocer mis propias flaquezas y también reconocer en dónde yo estoy deteniendo el progreso de mi vida cristiana en Dios. Porque nadie va a impedir tu crecimiento. El único que es capaz de hacerlo eres tú mismo. Mi esposa puede predicar bien, yo también, puede haber buena administración, buena alabanza y todo lo demás, pero cada quien decide avanzar o no avanzar, crecer o no crecer. ¿Y sabe qué Dios quiere de nosotros? Que crezcamos, que avancemos, que progresemos. Esto no es un último consejo como para acomodarnos en la silla, ¿no? Pero tal vez no leas la Biblia todos los días, pero debes empezar a leerla de vez en cuando. Tal vez no ores todos los días, pero debes empezar a orar de vez en cuando. Tal vez no te sepas todas las historias de la Biblia, pero debes empezar a practicar las pocas que sí te sabes. Al final, Dios no quiere grandes teólogos, aunque existan y no son malos. Dios quiere hijos obedientes que no se cansen de crecer, que no se cansen de avanzar, que no se casen, bueno, que sí se casen, no, pero que no se cansen de progresar. No te detengas. Mira, y te voy a decir esto último. Muchas veces la falta de crecimiento, bueno, casi siempre, no tiene nada que ver el diablo con eso. Es nuestra resistencia al cambio y al cederle esas áreas de nuestra vida a Dios. El diablo no tiene nada que ver muchas veces en nuestro nulo crecimiento. Somos nosotros el autosabotaje, el que nos privamos de la bendición del crecimiento por resistencia, porque queremos seguir siendo celosos, queremos seguir siendo violentos, queremos seguir siendo como somos. A mí nadie me cambia, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que hago con mi vida. Y obviamente es muy el derecho de cada quien, estamos de acuerdo. Pero muchas veces esa mentalidad no es la óptima para el crecimiento. Porque si tú ya tienes la razón, y siempre que escuches un mensaje como este, tú ya sabes, no, a mí qué me va a enseñar el pastor, o ya tiene la razón. Estás en la etapa de estatua. Y te digo algo sin ofenderte, estás perdiendo tu tiempo aquí. Porque aquí la gente o crece o se va, no hay de otra. El estancamiento hace sentir mal al individuo.
Nadie deja de crecer nunca en la presencia de Dios. Y sin embargo, todos los que crecemos vamos avanzando. ¿Y cómo se ve el avance, pastor? En las familias, en la buena relación matrimonial, en la buena relación de padres e hijos, aún en la parte financiera. Yo no estoy hablando de ser multimillonarios, pero sí se refleja en la bendición y en la prosperidad de sus hijos, de que Dios bendice a los suyos y respalda. El respaldo de Dios debe verse en cada uno de nosotros. Y no compremos la idea, no la compremos nunca, que esta vida, que a lo mejor no está bien o no es óptima, ni modo, así es la vida cristiana y hay que aguantarnos, hay que pelearnos todos los días, hay que vivir ahí a la defensiva, endeudarnos, deberle a todo mundo, estar endeudados con todos y gloria a Dios. No, usted se equivocó de iglesia y se equivocó de pastor y se equivocó de cristianismo. Así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de libertad, no de libertinaje. Es una vida de plenitud, no de estancamiento. Y los matrimonios en Cristo son matrimonios plenos, llenos de vida, enamorados, que se alimentan mutuamente todos los días, donde los hijos no son perfectos, pero tampoco son diablos, y que saben lo que es el temor de Dios. Tenemos mucho que crecer y mucho por qué avanzar. Y para eso está el Espíritu de Dios aquí, porque Él es el único que tiene el poder para entrar dentro de nosotros y hacer una cirugía de corazón.